Vamos a la palabra ahora sí del día de hoy. Hoy vamos a ver la última de las 7 fiestas, que es la fiesta de los tabernáculos, así se llama esta fiesta, o las enramadas. Cualquiera de los dos nombres son los nombres que vas a ver más habitualmente en la Escritura. Si llegas a escuchar la fiesta de las tiendas, también vendría siendo la misma. La palabra tabernáculo, ¿qué significa? Habitación, casa, ¿verdad? Nosotros asociamos el tabernáculo con un centro de adoración por el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el tabernáculo celestial. Pero la palabra tabernáculo en su expresión más sencilla es un lugar de habitación o una tienda, una casa estilo carpa, ¿ok? Dice en Deuteronomio 16:13, celebra el festival de las enramadas durante 7 días al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Esta festividad culminaba lo que era el año de cosecha o el año agrícola de Israel. En esta última cosecha recordemos que se cosechaban uvas, aceitunas, olivas, que bueno, viene siendo el respectivo vino y aceite. Y la indicación era muy sencilla. En Levítico 23:42 dice un poquito más detallado, dice: en tabernáculos habitarán 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Levítico 23:40 dice: y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor vuestro Dios por 7 días, y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º lo harás. Esta fiesta se llevaba igual entre los meses de septiembre y octubre para nosotros. Y el nombre original de la fiesta es la fiesta del Sukkot, S-U-K-O-T, Sukkot. Y pues vemos, ¿verdad?, que el significado práctico para Israel en su tiempo era un memorial, era recordar el tiempo después de que salieron de Egipto. Recordemos que ellos salen de Egipto y durante 40 años, que iban a ser originalmente 40 días, anduvieron vagando por el desierto. Los 40 años fueron como parte de una corrección de parte de Dios a toda la generación que no creyó la promesa de que podían entrar y conquistar. De esa generación Dios solamente guardó a Josué y a Caleb, que ellos tuvieron un espíritu diferente, dice la palabra. Y entonces durante todo este tiempo estuvieron en tiendas de campaña, tiendas de campo, ¿verdad? Y la misma presencia del Señor estaba en el tabernáculo de Moisés. Y el propósito era que al entrar a la tierra prometida, una vez cada año, durante 7 días, dejaran de vivir en sus casas
que ya eran casas establecidas, y se salían a vivir a los patios o a las entradas, ¿verdad?, de sus casas, toda la familia durante 7 días. Y durante esos 7 días había festejo, había júbilo, toda una celebración. Pero el propósito principal era transmitir la enseñanza. Era que los niños chiquitos preguntaran: oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Los niños chiquitos siempre preguntan ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esto? Y les contestas: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y era la manera en que los papás le iban a transmitir durante 7 días al menos, cada año, te ibas a asegurar de que esa generación que estaba creciendo fuera consciente que un tiempo fueron esclavos en Egipto, que Dios los liberó con mano fuerte. Era un tiempo para contar las proezas, contar los milagros de Dios, contar la muerte de los primogénitos, luego contar todo el tiempo que Dios los sustentó en el desierto. Acuérdense que durante el desierto no les faltó comida, no les faltó agua y no les faltó vestido. Yo siempre hago mi chiste, ¿verdad?, que las mujeres de Israel, pobrecitas, durante 40 años no estrenaron un solo vestido, ¿verdad?, ni un solo zapato, y no les pasó nada, ¿verdad? Entonces, la ropa crecía con ellos, con los niños, conforme iban creciendo, el calzado les iba creciendo, y en ese tiempo durante que estuvieran en esos tabernáculos, era recordar esto. ¿Qué podemos aprender de eso? Podemos aprender lo importante que es, número 1, tener ciertos memoriales, ciertas cosas que nos recuerden aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. La Santa Cena es un memorial, por ejemplo, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada cierto tiempo tomamos y recordamos su muerte, recordamos su resurrección y anunciamos su próxima venida. Pero además tú en lo personal puedes tener la buena costumbre, no es una ley, no es una norma, yo lo recomiendo ampliamente, que te hagas de memoriales, de cosas que simbolismos que tú vas a poder tener en tu vida, ya sea por alguna temporada o durante toda tu vida, y que te van a recordar cosas que Dios ha hecho a tu favor, a favor de tu vida, a favor de tu familia. Sí, por ejemplo, cuando se construyó el Auditorio de Amistad de Monterrey, yo recuerdo, se enterró en la parte donde iba a ser la plataforma, se enterró una Biblia, se enterró creo que una copia de las escrituras del lugar, y se enterraron unos diamantes que habían aparecido por ahí en algunas reuniones, y todo eso se guardó, se enterró como un simbolismo de que en ese lugar, en esa plataforma, lo que iba a imperar era la palabra de Dios y el mover sobrenatural del Señor. Y los que estuvieron ahí lo recuerdan y lo comparten, ¿verdad? Y no hay una forma ahorita de verlo porque está enterrado. No le hicieron una vitrinita o algo por el estilo, pero es un memorial que esa generación que construyó ese auditorio, que les tocó ver eso, lo pueden constatar. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo he tenido un billete de Belice, viejito, todo arrugado ya, y la razón por la que yo tengo ese billete es porque hace muchos años, en el 2005, diciembre del 2005, ya casi 20 años de eso. Ay, Jesús, qué feo se sintió. Yo era un joven inexperto, era un jovencito de 20 y tantos años, no saquen las cuentas, y iba a haber un viaje misionero, o hubo un viaje misionero que yo tenía que ir como parte
del Instituto Bíblico tenía que ser un viaje nacional y uno internacional. Y el internacional lo íbamos a hacer a Belice, no nos complicamos, dijimos pues vamos a brincar la frontera, ¿verdad? Y para ese viaje yo no tenía dinero, yo no tenía los gastos para poder ir. Me acuerdo que parte de la indicación del viaje pues era no pedir dinero, ¿verdad? No andar pidiendo en algún lugar, sino que dejaras que Dios proveyera. Y me acuerdo que con lo que yo pude trabajar y juntar de actividades que tuvimos, yo logré juntar el boleto de ida, pero no tenía el de regreso, ¿verdad? Y así me aventé. Así decidimos ir y todo. Y una semana antes de que yo saliera de viaje, aquí en Victoria, de hecho fue en estas fechas básicamente, porque se celebraba el Día de Acción de Gracias en la iglesia donde yo iba. Y ese día yo lo único que pedí, les comenté a los pastores que iba a salir de misiones, que si podían orar por mí. Teníamos la costumbre de que pues, vamos a salir a algún lugar, salir enviados siempre es parte del proceso de lo que Dios hace. Y me acuerdo que fue la última parte de la reunión, fue justamente esa parte. Y ya me manda a hablar el pastor. Curiosamente, ahorita me estoy acordando, me encontré al pastor el lunes en la mañana en H-E-B, y me manda a hablar el pastor, y yo voy a pedir que pase este hombre. El pastor nunca pudo decir mi nombre como tal, siempre me dice este hombre, porque pues es americano y mi nombre en español está complicado, imagínate para el pobre pastor. Dice que pase y ya pasé. Oraron por mí, y después de que oraron por mí, me quedó viendo el pastor y dice: pero vamos a bendecirlo a él también, vamos a mandarlo con más que oraciones. Dijo, él no me lo pidió, dice, pero vamos a levantar una ofrenda. Y los que conocen a Hersel Lewis saben que una ofrenda que no esté en el programa es verdaderamente un milagro, ¿verdad? Que si no se levantaban ofrendas para casi nada, ¿verdad? O sea, que no fuera una necesidad de la iglesia, esa era una regla de la congregación por lo general. Entonces se levantó la ofrenda. Me acuerdo mucho que era Día de Acción de Gracias, porque es de las pocas veces que yo iba con traje, llevaba un saco, y entonces dijo, no hay charola, entonces pase la gente y póngale el dinero en sus bolsas y todo, ¿verdad? Y estaba forrado, el saco al final terminó forrado, y con ese dinero viajé, tuve todo mi sustento allá. Pude bendecir a un amigo que también le faltaba una cantidad de dinero, y todavía regresé y pagué la primera mensualidad del otro semestre del instituto, ¿verdad? Entonces, en ese viaje yo me quedé con un billete de Belice, y cada vez que estamos atorados en cosas de dinero, ese billete que yo tengo en el lugar donde suelo orar me recuerda la provisión sobrenatural de Dios, ¿verdad? Es un memorial que yo tengo ahí. Hace tiempo, hace como 2, 3, 4 meses, Chuy no me va a dejar mentir, yo traje durante un tiempo, traje aquí como señora de Coppel, ¿verdad? Traje aquí metido un recibo, y era un recibo porque durante cierto tiempo yo estuve batallando para hacer los pagos de mi casa, las mensualidades, y de repente Dios proveyó, se pudo pagar, se pudo poner un poco al corriente, y me acuerdo que durante ese tiempo también guardé como un memorial a la mano, fresco, ese recibo, ¿verdad? Y entonces cuando venía el tiempo de la renta de aquí, ya tenía otro memorial que me recordaba que así como Dios proveyó para la casa, iba a proveer para su casa. Y así tengo varias cosas. Tengo una Biblia, por ejemplo, que ya no uso para leer, pero que es la primera Biblia con la que yo prediqué. Y entonces para mí es el memorial de cuando Dios me dio la oportunidad de compartir la palabra por primera vez. Es una Biblia versión
Reina Valera y Nueva Versión Internacional juntas, que la mitad viene de una versión y la mitad de otra, y ahí la tengo guardada también como un memorial, y así varias cosas. Entonces, el pueblo de Israel tenía esta fiesta como un memorial. El problema que tenemos nosotros como hombres es que luego le damos simbolismo ritualista a la fiesta o al objeto. Ese es el riesgo que corremos a la hora de hacer memoriales. Por eso tenemos que recordar que es un mero simbolismo que nos ayuda a recordar las cosas. Entonces, ese era el primer simbolismo que ellos tenían. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de la fiesta de tabernáculos? Hay un significado espiritual que nos recuerda en 2 Corintios 5 del 1 al 2, nos recuerda el apóstol Pablo algo. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a nuestro cuerpo de carne, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, se refiere a nuestro cuerpo celestial, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y en 2 de Pedro 1:13, la Biblia textual dice, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este tabernáculo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo ha declarado. El significado espiritual de la fiesta de los tabernáculos, a nosotros como iglesia, lo que nos va a hacer recordar es que tenemos un cuerpo pasajero, que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de pasada, que esto que tenemos, el cuerpo donde habita nuestro espíritu, es un cuerpo pasajero que se está desgastando, que se está envejeciendo, pero que será transformado y pasará, y entraremos a una habitación, a un cuerpo, a un tabernáculo físico transformado cuando sea el tiempo de la venida de Cristo, o si nos ha tocado a nosotros morir en el tiempo de su venida en la resurrección, o si estamos vivos en la transformación, ¿verdad? Ese cambio de casa, de vivienda natural que Dios nos ha dado, ese es el simbolismo espiritual. Y el cumplimiento de esa fiesta en Cristo es un doble cumplimiento. Esta es una fiesta que tiene doble cumplimiento. El primero es un cumplimiento parcial. Muchas escrituras tienen profecías, tienen doble cumplimiento, cumplimiento parcial y cumplimiento general. Por ejemplo, el tabernáculo de David, cuando dice en el libro de Hechos que ya se ha reconstruido el tabernáculo de David, es el cumplimiento parcial de la profecía para ese tiempo, pero hay un cumplimiento en fin de los tiempos. Y en Mateo 1:23 vemos una mención de una profecía de Isaías 7, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, Dios entre los hombres. Jesús es el primer cumplimiento parcial, su encarnación, el hecho de que Dios habitó en un tabernáculo de carne, como es nuestro propio tabernáculo pasajero, para estar en medio de nosotros.
era un cumplimiento parcial de esa promesa que está en Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Esa va a ser el cumplimiento total de la fiesta, porque es la que falta de cumplirse. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Este pasaje es el cumplimiento total de esta fiesta de los tabernáculos también. Cuando ahora sí se cumple que Dios viene con su santa ciudad, su tabernáculo celestial, y va a ser ya real y tangible que va a estar Dios con nosotros, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Para este punto ya pasó todo, ya pasó los 7 años de la tribulación, los 3 primeros 0.5 años de paz, los 3.5 años de persecución, la manifestación del anticristo, ya pasaron todos los dolores de parto, ya pasó incluso el milenio, ya pasaron los juicios del trono, y ya queda lo que es disfrutar en la presencia de Dios, ahora sí, tangiblemente la presencia de Dios, ya no simbólicamente, ya no en fe, ya no parcialmente, sino ahora sí el esplendor de la gloria de Dios. Ese tiempo va a ser glorioso, ¿verdad? Recordemos que esta ciudad tiene características como que nada impuro entrará en ella, no se cerrará la puerta porque no va a haber noche, porque no va a haber ya día y noche, sino que el mismo Cordero será nuestra lumbrera, ¿verdad? Entonces, y el tiempo donde ya no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá pecado absolutamente, y eso es un tiempo glorioso. Todo eso está encerrado en la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta incluso, he visto congregaciones que de repente la practican, y es muy padre porque te da pie a compartir sobre la segunda venida de Cristo y sobre este tiempo. Entonces, hasta este punto que estamos concluyendo, ¿alguna pregunta referente a esta fiesta? Vamos a hacer un recorrido de todas para recordar cómo van. ¿Cuál es la primera? ¿Quién se acuerda? Pascua. Pascua es la primera. ¿Y la Pascua qué simboliza proféticamente? La muerte en la cruz de Jesús. Ahí se cumplió. Por esa razón ya no celebramos la Pascua como tal. Podemos simbólicamente recordarla, podemos celebrarla simbólicamente, mas no es parte de la ley celebrarlo ahora. Después de la Pascua, ¿cuál es la segunda? Panes sin levadura. Estos panes sin levadura se comían durante 7 días. ¿Y qué simboliza la levadura? ¿Se acuerdan qué es lo que la levadura simboliza? El pecado, lo impuro, la maldad, ¿verdad? Y estos panes sin levadura simbolizan una vida santa, una vida sin mancha, que fue la vida de Jesús,
se cumplen proféticamente durante los días de la sepultura de Cristo. Después seguía la fiesta de las primicias, primicias. ¿Y cuál es el cumplimiento de la fiesta de las primicias? La resurrección de Cristo. Cuando Él resucitó, Él es la primicia de la resurrección. Después de la fiesta de primicias, ¿cuál sigue? Pentecostés, exactamente. ¿Qué significa Pentecostés? 50. ¿Sí? 50 días, está bien. ¿Y qué pasó en la fiesta de Pentecostés? Es el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Eso se dio el día de Pentecostés. En lo natural, la fiesta de Pentecostés es cuando Dios se reveló a Israel en el Sinaí. Hubo fuego, hubo viento, y por eso en la venida del Espíritu Santo hay un viento recio, hay lenguas repartidas como de fuego. Y lo importante que pasó en el primer Pentecostés, vamos a llamarlo así, es que se dio la ley, y cuando viene el Espíritu Santo, Él escribe su ley en nuestro corazón. ¿Okay? De la fiesta de Pentecostés, ¿cuál sigue? Trompetas. ¿Okay? La fiesta de las trompetas, esa es la próxima que está a cumplirse proféticamente. En el orden profético se ha cumplido hasta la de Pentecostés. La iglesia está por ver cumplir la de las trompetas, que se cumple con la parousia de Cristo. ¿Qué es parousia? Cuando Jesús va a aparecer en las nubes, significa manifestación gloriosa o presentación gloriosa de un rey. Acuérdense que no es lo mismo decir el día del Señor en cuanto a el consenso de todas las cosas que ocurren en fin de los tiempos, como la venida del Señor, como el punto específico cuando Él ya aparece. Hay de las dos formas en las que se les puede nombrar, pero la de las trompetas es ese punto. Luego viene la que vimos la semana pasada, la fiesta de la expiación, que se cumplirá cuando seamos declarados 100% justos. Es Yom Kippur, es la fiesta de la expiación. Vimos que Jesús se ofreció a sí mismo. Él mismo es la ofrenda, pero Él mismo es el sumo sacerdote, y es un sacrificio de una sola vez y para siempre. Es un sacrificio que transforma nuestra conciencia. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de una conciencia limpia, purificada y restaurada, que es limpiada por la sangre de Cristo, pero es transformada por medio de la palabra? ¿Ok? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ahí nos limpia. Pero ahora tenemos que renovarla, porque durante mucho tiempo de nuestra vida, la gran mayoría de nosotros que conoció al Señor ya adulto, pues tiene una serie de pensamientos y de patrones y de ideas que no son los de la palabra, y tenemos que ser renovados en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y bueno, la última fiesta es la fiesta que acabamos de ver el día de hoy, la fiesta de los tabernáculos. Por ahí me preguntaba Héctor que si íbamos a ver la fiesta que está en Esther, pero esa fiesta es una festividad que adoptó Israel después del exilio y no es una de las 7 fiestas establecidas por Dios. Y como el estudio es 7 fiestas de Israel, lo voy a dejar ahí. Después hablaremos en alguna ocasión de esa fiesta y todo lo que hay envuelto, que sí tiene un significado, sí hay profecía en ello, pero no es de las 7 fiestas como tal del pueblo de
Israel. Hanukkah viene siendo lo equivalente de la festividad, digamos, de Navidad del cristianismo. Digo, son todo otra serie de elementos totalmente. Pero en cuanto a fechas, más o menos coinciden. Ok, si no hay más preguntas, si no hay más dudas acerca del tema, nada más recordarles que cada una de las series, de las sesiones, tienen un PDF. En esta próxima voy a subir uno completo con todos. Por si no los quieres tener sueltos, vas a poder tener el PDF completo de las fiestas de Israel, que es un escrito más o menos de 40 páginas. Entonces ya con ese vas a poder tener ahí tus notas, etcétera. Última pregunta o últimas preguntas, recordar, ¿la iglesia tiene que celebrar estas fiestas? No. ¿La iglesia puede celebrarlas si quiere? Sí. Mientras le demos el sentido que tienen de simbolismo, son ricas en cuanto a la enseñanza. Se pueden celebrar, se pueden enseñar. ¿Por qué no las celebramos aquí, pastor? Porque yo no quiero dar pie a una confusión en un lugar como Ciudad Victoria, donde hay demasiada tendencia a judaizar la iglesia. Entonces esa es la razón que yo he optado por no hacerlo congregacionalmente, sino enseñarlas como lo hicimos ahorita. Y pues meramente, si en lo personal alguno de ustedes alguna vez le gustaría hacerlo simbólicamente, siéntete con la libertad, no te sientas condenado, pero sí ser muy puntual, que la razón por la que ya no lo hacemos es porque encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Amén. Él, como hemos visto en todo, cada fiesta está cargada de Cristo, está hablando de Jesús y está hablando de su muerte, resurrección, próxima venida. Todos los elementos del Evangelio están en las 7 fiestas de Israel. Conociendo estas fiestas, puede ser un puente para compartirle el Evangelio a alguna persona que abrace el judaísmo. Y pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, salud. Te damos gracias, Padre, porque tú nos dejaste estas fiestas, Señor, en la historia de tu pueblo Israel como un camino, como una forma práctica de